Hoy es la segunda parte del tema que quedó pendiente. La semana pasada hablamos de los dones espirituales y quiero a ver si da tiempo terminar hoy. Si no, pues seguimos la próxima semana. Hablábamos la semana pasada que en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones, ¿ya? Y rápidamente hablábamos de que todos Dios ha derramado dones sobre nuestra vida. Amén. Algo interesante que quiero remarcar bien ahora que estamos hablando de la serie del Espíritu Santo es que estamos nosotros viviendo en el nuevo pacto. ¿Ya? ¿En qué pacto estamos viviendo? En el nuevo pacto. El antiguo pacto era distinto, totalmente distinto, cómo el Espíritu Santo se movía. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo venía sobre una persona para un momento específico, ¿ya? Y luego se iba. Venía, era lleno del Espíritu Santo en ese momento para algo específico y luego se iba. Pero en el nuevo pacto la cosa cambia. Porque ya el Espíritu viene y ya no se va, sino que ahora nosotros nos convertimos por el sacrificio de Jesús en templo y morada, ¿ya? En nosotros vive el Espíritu Santo. Eso quiere decir que lo que activaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto en personas específicas para eventos específicos, ahora lo es distinto y hasta mejor, ¿ya? Porque el pacto que nosotros estamos es mucho mejor. Así que necesitamos entender eso para poder nosotros ser eficientes en el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo reparte dones, ¿ya? Y todos los que estamos aquí tenemos dones, ¿ya? Que no lo usemos es otra cosa. No podemos nosotros esconder el don, porque usted ya sabe la parábola de los talentos. Entonces, hablábamos la semana pasada que 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales y la palabra don significa carisma, que esto significa a su vez un regalo de gracia, una facultad milagrosa, ¿ya? El primer don que veíamos la semana pasada era la palabra de sabiduría, ¿ya? También veíamos la palabra de conocimiento, el don de fe, dones de sanidad, la operación de milagros y si alguien me ayuda, hablamos, no sé si fue el último que hablamos la semana pasada, el don de la profecía. Ese fue el último, ¿no? Vale, ok. Entonces estoy bien. El siguiente don que aparece en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, y espero que haya traído libreta, hermano, y si trajo libreta lo felicito, y si no trajo, le animo a que traiga libreta, hermano, porque yo sé que usted tiene una mente privilegiada, que se le queda todo, pero es necesario apuntar. Amén. Capítulo 12 de 1 Corintios, seguimos. El séptimo don, ¿ya? Es discernimiento de espíritu. No sé si podemos poner en la pantalla. No. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a buscar aquí rápidamente. 1 Corintios capítulo 12 y verso 10. 12. Sí, a otro hacer milagros, a otro profecía, y en el orden, y a otro don de discernimiento de espíritus, ¿vale? Necesitamos nosotros desarrollar ese don de discernimiento de espíritus. Yo leía en esa semana un comentario, yo no sé si lo puse o se lo compartí, no me acuerdo, pero decía que un pueblo que no lee la palabra de Dios, ya a cualquier herejía le termina diciendo amén. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado un discernimiento espiritual de lo que es bueno, de lo aparentemente bueno. Amén. Entonces el discernimiento de espíritus es un don, hermanos. Uno discierne cuando, no, esta persona me quiere engañar.
No, esto que yo estoy escuchando en YouTube, esto no, esta canción cristiana, pero la letra, o sea, hay un discernimiento ya, perdón, ya uno no se come lo que le dan. Usted sabe que un niño pequeñito, ¿verdad? Cuando uno está bebé, uno le acerca cualquier cosa y todo se lo mete en la boca, ¿sí o no? Todo piensa que todo es comida. Pero cuando uno crece ya sabe que no todo es comida, porque ya hay un discernimiento espiritual. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Y nosotros necesitamos, hermanos, aprender a discernir todo lo que vemos también en YouTube. Porque no todo lo que aparece en YouTube es del todo una comida saludable. Entonces, vamos rápidamente. 1 Corintios 14, 27, voy a leer el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Dice, si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Vale, vamos a mencionar esto, es el don de lenguas, ¿ya? ¿Qué es el don de lenguas? Cuando viene la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, entonces es una señal de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ay, pastor, yo no hablo en lenguas. Bueno, te hace falta simplemente dejarte llenar por el Espíritu Santo. Esa es una señal de la llenura del Espíritu Santo, pero no es la señal. No sé si me voy a entender. O sea, no es una señal única, sino que es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Voy un poquito rápido porque si no, no termino. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Esa sería la pregunta. Algunos tienen el don de lengua, ¿verdad? Pero no es correcto. El hablar en lenguas es para edificación personal, ¿ya? Es un lenguaje espiritual. En la Biblia aparecen, aparte del don de lenguas, también dice la Biblia que hay el lenguaje espiritual y también un lenguaje angelical, pero eso hablaremos otro día. Pero hablando así rápidamente, el don de lenguas es algo dado por el Espíritu Santo para edificación mía, personal. Pero luego viene el que interpreta esas lenguas, ¿ya? Ese es otro don. Y nosotros necesitamos, hermanos, meternos con el Señor en la presencia de Dios para que los dones empiecen a aflorar. No es posible que nosotros pasemos año tras año y no haya ningún don. Entonces quiere decir que no tenemos una intimidad como tiene que ser con el Espíritu Santo. El género de lenguas o el don de lenguas es algo para edificación personal. Siguiente don. Voy a ir rápidamente porque tengo ya el tema para la próxima semana. Por eso se lo digo. 1 Corintios 12, 28 dice así la palabra del Señor. Sí, 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan. O sea, hay un don que se llama el don de ayuda. Y es que cuando hablamos en el don de ayuda, esta palabra ayuda significa alivio y a su vez se deriva de otra persona de otra palabra, que se la voy a decir, una raíz en griego que es antilambanomai. Luego usted pídamele por WhatsApp y yo se la mando y usted lo corrobora. Y esta palabra significa socorrer, ayudar. Vale, ¿qué quiere decir este don? Hermanos, hay personas en el cuerpo de Cristo que sirven de ayuda. Está como aquel meme, ¿verdad? Ahora hay un meme donde hay una chica gritando, ¿no? ¿Usted ha visto ese meme, no? Está gritando y de otro lado hay un gato respondiendo.
¿Cuántos han visto ese meme? Nadie. Ven otras cosas. Está ese meme y la chica estaba ahí. Me dijiste que servías en la iglesia. Y el gato responde, sí, pero de piedra tropiezo. Ahora, nosotros somos llamados a servir y necesitamos desarrollar este don. Porque este don de ayuda es cuando una persona pasa de ser problema, disculpe la palabra, en el reino a convertirse en ayuda para todo lo que se necesite en el reino. Quedó clarito, ¿no? La persona que tiene este don se convierte en ayuda para sus líderes. ¿Por qué? Porque significa socorrer. ¿Ya? ¿Y por qué le digo para sus líderes? Porque si se da cuenta aquí mencionaba apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y luego menciona ayudas. ¿Cómo de importante que personas en el reino desarrollemos el don de ayuda? Siempre estar ahí para lo que se necesite. El don de ayuda. Siguiente don. Primera de Corintios 12:10 también habla, y tal vez me salté, pero era la interpretación de lenguas. No me voy a detener mucho aquí. La interpretación de lenguas es como Pablo da a entender, lo voy a parafrasear, y dice, cualquiera, el que habla en lenguas, ok, que habla en lenguas porque así mismo se edifica. Yo hablo en lenguas y yo me edifico, pero no edifico a todos los demás. Cuando viene alguien que interpreta las lenguas que otra persona está diciendo, entonces eso ya las demás personas se enteran de lo que está pasando, porque está interpretando las lenguas. Es un don de interpretación de lenguas. Hay otro don que pareciera que no tiene que ver con lo espiritual, pero sí tiene que ver mucho. Y está un poquito relacionado con lo que estábamos hablando el domingo. Vamos a ver de qué hablamos el domingo. Sí. Y hablábamos de que el orden también significa. Sí, pero según Génesis hablábamos de que orden está relacionado con gobierno, ¿sí o no? Lo hablábamos el domingo, con gobernar. Pero para gobernar se necesita saber cómo gobernar. Y hay un don en 1 Corintios 12:28, que es lo que estábamos leyendo ahora mismo, y dice, los que ayudan, siguiente, los que, ¿qué dice después? En su Biblia, tiene ahí, trajo Biblia, ¿no? Los que administran. O sea que hay un don que se llama el don de administrar. El don de administrar. Hermanos, el saber administrar bien las cosas, ese es un don. Hay personas, que somos malas para administrar. O somos. Pero hasta en esa área el Espíritu Santo me puede capacitar y te puede capacitar para que tú seas un buen administrador de todo lo que llega a tus manos, a tu vida, sea esto espiritual o no lo sea. Dice la palabra de Dios, mire, y aquí es donde yo le hablaba del antiguo pacto, cuando José que estaba en el palacio de Faraón, dice que todo lo que él tocaba prosperaba. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no era algo mágico, ¿verdad? Tocaba, no, a veces interpretamos así, no. Quiere decir que todo lo que llegaba a sus manos, él, por obra del Espíritu Santo, él sabía administrar. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos administrar las cosas?
Y dice que como este hombre sabía administrar, dice, no, vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrar porque después cuando vengan las vacas flacas, vamos a tener de dónde tirar. Tenemos que aprender a administrar, hermanos, lo que Dios nos da. Por ejemplo, si a ti te dan un privilegio, es un privilegio que tienes que saber administrarlo. Si te dan, no sé, si te dan un talento, este talento hay que saber administrarlo. Cualquier cosa, necesitamos aprender a administrar no solamente las cosas que tienen que ver como iglesia, sino que también las cosas que están en nuestra casa, en nuestro trabajo, hermanos. Siguiente. 1 Corintios 12. Estamos ahí mismo en el 28, me parece. No. 12, 6 y 7. Regresemos. Dice, voy a volver a repetir, pero no pasa nada. Y hay diversidad de actividades, de dones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según un mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Me perdí aquí. No administré bien mi... Pero se lo voy a corroborar luego. Pero está el don de servicio, ¿vale? Mire, usted ha conocido seguramente aquí en la iglesia personas que son bien serviciales, ¿sí o no? Y hay personas que no son nada serviciales. Hay pastores que yo ya nací así. Ok, vale, pero nosotros necesitamos aprender a desarrollar el don de servicio. Sí, pastor, yo sirvo. No, pero una cosa es servir y otra cosa es cómo sirvo. Porque en la Biblia dice que hay un pasaje en donde el mayordomo le dice, no, mal siervo, siervo malo. Entonces no solamente se trata de servir, sino que recibir por el Espíritu Santo la capacitación para desarrollar un don de servicio. ¿Cuántos me entendieron? Vale, está el otro don. Perdón, hermanos, es que yo estaba leyendo 12, 6 y es Romanos 12, 6, no 1 Corintios. Leámoslo para que... Tenemos pues diferentes dones. Estoy leyendo Romanos 12, 6. Estaba leyendo 1 Corintios 12, 6. Romanos 12, 6 dice, tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, pues ya lo hablamos, úselo conforme a la medida de la fe. De servicio en servir. El que tiene el don de servicio, ¿qué tiene que hacer? O sea, aquí está hablando de que los dones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es algo que tenemos que poner en acción. En acción. Lo que Dios me da, mire, nuestra mentalidad tiene que ser, si Dios me dio algo, yo lo pongo a la disposición para el reino de los cielos. Porque Dios me lo dio para eso. Para bendición de los demás. Entonces aquí dice, el que tiene el don de servir, que sirva. Porque de nada serviría que alguien tenga el don de servir y no esté sirviendo. Siguiente don. Aquí mismo está en Romanos 12, 6. Dice, el que tiene el don de enseñar, ¿qué dice? Que enseñe. Mire, yo cuando estudiaba en el instituto, en el bachillerato, tenía un profesor, hermanos. Ese tenía el don de enseñanza. Se ponía a hablar y es que se le entendía tan bien todo. Ahora, nosotros podemos decir, pastor, yo no tengo el don de enseñanza. Bueno, pero sí lo puedes obtener si lo pides.
Hay quienes nacen ya con ese don, pero hay quienes lo pueden recibir por el Espíritu Santo. Eso sí es evidente, eso es tan cierto. Pero aquí el punto es, el que tiene el don de enseñanza, que se ponga a enseñar. Pero aquí hay algo que es importante. Todo don tiene que especializarse. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, no es espiritual, pero es un buen ejemplo. Hay un jugador del Barcelona, usted ya sabe cómo se llama, ¿verdad? Messi. Él nació con ese don de jugar fútbol. Pero cuando llegó al Fútbol Club Barcelona, ¿lo pusieron a qué? A entrenar, y fuerte. O sea, no porque tenía ya el don, ya solo se ponía las botas y entraba y no. O sea, todo don que nosotros tenemos que, hermanos, especializarlo. Si tú sabes que tienes un don, tienes que mejorarlo, tienes que potenciarlo, tienes que especializarlo, porque de esa manera va a ser más eficiente para el reino de los cielos. El que tenga el don de enseñanza, en enseñar. Ya me quedan 8 minutos. Bueno, este don es necesario, el que voy a mencionar a continuación. Y dice aquí también, el que enseña la enseñanza. En el verso 8 de capítulo 12 de Romanos dice, el que exhorta, ¿qué dice? En la exhortación. El que tiene el don de exhortar, que se ponga a exhortar. Ahora la pregunta es, ¿qué es exhortar? Esta palabra exhortar es la palabra griega parakale, con K. Y significa, mire qué significa exhortar. Significa orar, significa alentar, significa amonestar, significa animar, consolar, y algo que está de último, exigencia. O sea, una persona que tiene el don de exhortar no es una persona que se va a poner a regañar a diestra y a siniestra a todos. No. Sino que es una persona que por el Espíritu Santo va a llegar con otra persona y la va a animar, y en algunas cosas, en algunos momentos la va a amonestar. Pero no va a ser en la carne ni en el alma, sino que tiene que ser algo que se genere a través del Espíritu Santo, porque es un don espiritual. Pero me llama la atención y cojamos esta palabra, exigencia. Vuelvo a preguntar, disculpe que vengo preguntón, pero ¿qué es exigencia? Sí, entonces, ¿qué es exigir? No en el sentido de que me lo tenés que traer ahorita mismo, no. Sino que, ¿sabe qué? ¿Cómo lo entiendo yo? Una persona que tiene el don de exhortar va a causar en la otra persona que escucha que la otra persona se exija ser mejor para Dios cada día. ¿Sí o no? Definitivamente uno mismo se tiene que exigir en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Hermano, estamos aquí. Si tú te exiges a ti mismo ser mejor cada día, vas por buen camino. Porque Dios no es un Dios que tenga un espíritu conformista. No. Nosotros nos debemos de exigir cada día más, cada día más, cada día más. Pero una exigencia santa, sana en el espíritu. Entonces, una persona que tiene el don de exhortar va a ser una persona que en algún momento te va a regañar, pero va a hacer que tu espíritu vuelva en sí y seas mejor el día de mañana. Eso puedes tenerlo si tú se lo pides al Señor. Me faltan
tres, lo voy a mencionar rapidito. Está el don de dar o de repartir, según Romanos 12:8, que está aquí a continuación. Cuando hablamos del don de dar, es una persona, hermanos, que es generosa, ¿ya? Nosotros hemos sido llamados a ser generosos. Cuando una persona no es generosa es porque primeramente no ha dejado que el Espíritu Santo trabaje. Pero hay personas que ya son generosas, ya nacen así. Son súper generosos. Y eso es bueno. Está el don de gobernar. Romanos 12:8 también. Ahora, pastor, ¿cómo así gobernar? Yo no soy presidente. Nosotros en nuestra vida, tarde o temprano, tenemos que gobernar algo. Primeramente, tenemos que aprender a gobernar nosotros mismos. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos. Tenemos que aprender si nosotros dejamos que Dios nos gobierne, vamos a aprender nosotros también a gobernarnos a nosotros mismos. Está el don de hacer misericordia, ¿ya? Usted ha conocido gente que va por la calle o pasa una situación o se entera de una situación y es tocado por Dios y no, pobrecito, no. Don de misericordia. ¿Cuál es la contraparte de misericordia? Bueno, no, pero hay un... ¿Ah? No, es un antónimo, o sea, lo contrario de misericordioso, cruel o sin corazón. Me da igual todo. O sea, no lo conmueve nada. Indiferente. Esa es la palabra que me viene en mente. Pasa todo, me da igual todo. No. No tiene que dar igual todo. El don de misericordia tiene que ver con compasión. Y el último, yo no sé cuántos de aquí lo tienen, pero Pablo lo tenía. 1 Corintios 7:8, leámoslo. 1 Corintios 7:7 y 8, miren lo que dice. Hablando Pablo. Desde el 6, por esto lo digo más que como, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen, ¿qué dice? Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, pregunté, no sé quién tiene ese don, ¿verdad? Pablo tenía ese don. La continencia simplemente es eso. Continencia, castidad, abstenerse, entregarse para Dios. Hermanos, eso es un don. Y Pablo lo tenía. Porque Pablo dice, yo sé que cada quien tiene dones, decía Pablo. Pero el don que yo tengo y me gustaría que todos ustedes o muchos lo tuvieran, dice Pablo. El don de continencia. No sé cuántos van a pedir ese don hoy en la noche, orando. Sí, tiene que ver con dominio propio, por supuesto. El que no tiene ese don, dice Pablo, pues que se case. Entonces, aquí cerramos. Resumiendo, dones espirituales. Mire, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Abundaban los dones. Pero los dones no es la meta, hermanos. Los dones simplemente es un medio
para funcionar en el cuerpo de Cristo. No es la meta, no, la meta es Cristo. Los dones simplemente son dones medios para que nosotros como cuerpo de Cristo funcionemos, edifiquemos, seamos bendecidos, bendigamos, ¿ya? Y crezcamos. Resumiendo, hablamos la palabra sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, don de sanidades, operación de milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de ayudar, el don de interpretación de lenguas, el don de administrar, el don de servicio, don de enseñanza, don de exhortar, don de dar o repartir, el don de gobernar, el don de hacer misericordia, y el 18, el don, la guinda, ¿verdad? El don de continencia.